Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, vamos a ver lo que es aparato respiratorio en esta ocasión. Quien les habla es la licenciada Espinal María, encargada de enseñanza de la unidad docente de enfermería del Hospital Dr. César Milstein, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, esta imagen es para dar un pantallazo general de lo que vamos a ver en esta clase. Ahí, como pueden observar, en esa imagen se ve limitado a un costado, ¿sí?, lo que es superior, inferior, lo que es derecha e izquierda. Primeramente vamos a ver que lo que es el oxígeno que entra a nuestro cuerpo va a llegar a la parte de lo que es las vías respiratorias, las vías nasales, hasta llegar a lo que es la parte más pequeña del pulmón, que es el alveolo. El oxígeno va a entrar por lo que es la cavidad de la fosa nasal, va a pasar por lo que es la faringe, laringe, continúa con lo que es la tráquea. La tráquea se va a dividir en bronquios y por ende después por bronquiolos, para llegar a lo que son los pulmones, a los alveolos, donde hace el intercambio gaseoso, deja el oxígeno, ¿sí?, y saca el dióxido de carbono. Lo que se puede observar también en esa imagen es el tórax, que ya lo vieron cuando vieron cardiología, limitado hacia inferior con un músculo muy importante que es de la inspiración. Es el diafragma, que en esta ocasión lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a comenzar con la parte que son las fosas nasales. Son dos cavidades que, si vemos la primera imagen que tienen ahí, vemos aún más agrandada cada fosa nasal, ¿sí? En algunos libros se puede encontrar como una pirámide truncada, donde su base es más externa y la parte superior, que corresponde al ápice, es cortada, pues es truncada, que se encontraría más profundo en la fosa nasal. En este caso vamos a tomar la fosa nasal, la vamos a dividir en dos partes distintas, ¿sí? Ahí lo que pueden observar en color rojo, que es la pared lateral, ¿sí?, si tomamos en cuenta la fosa nasal del lado izquierdo, ¿sí?, tenemos la pared lateral en color rojo, su techo en color verde, ¿sí?, que vendría a ser lo que es pared superior, su piso, que va a ser lo que es pared inferior, y la pared medial, ¿sí?, repito, la pared medial, que es compartida entre las dos fosas nasales, ¿sí? A continuación vamos a ver características que tienen estas distintas paredes. Bien, en esa imagen que observan, ¿sí?, que es un corte, se puede decir parasagital, en el cual vamos a observar la apertura de la fosa nasal y la comunicación al exterior, y cómo continúa hacia posterior, próximamente con lo que es la faringe. En su abertura hacia anterior, por donde ingresa el oxígeno, vamos a tener lo que es un límite, que son las narinas, que comunican con el exterior. Después de eso vamos a tener lo que son los vestíbulos nasales, ¿sí?, a donde hace el ingreso del oxígeno. En ese sector se produce la humidificación, ¿sí?, del oxígeno, para continuar hacia posterior con el límite que es las coanas. Ese es el límite entre lo que es la fosa nasal y la faringe. En dicha fosa nasal vamos a encontrar estructuras como los cornetes superior, medio, inferior, y en medio de los cornetes se encuentran los meatos. Meato superior, medio, inferior. ¿Qué son los meatos? Son espacios que se encuentran entre los cornetes. En esta imagen lo que quiero que observen, ¿sí?, que tienen una disposición superior, inferior, anterior,
donde está indicado apertura anterior, las narinas. Ese sería nuestro límite anterior. Bien. Acá está delimitada la fosa nasal en cuanto a su estructura, en cuanto a los huesos, que corresponde a la pared superior, lo que está en color naranja, los huesos nasales, lo que está en color celeste, la espina nasal del hueso frontal. Le continúa la lámina cribosa del hueso etmoides y la cara anterior e inferior del cuerpo del hueso esfenoides. Lo que podemos observar también es parte de lo que es la pared medial, que está marcada con color rosa, el vómer, y la lámina perpendicular del etmoides. Estos huesos dan los límites de la pared superior y la pared medial. Lo que corresponde a la pared lateral, en este caso lo que se puede observar como límite anterior y posterior, mejor dicho como posterior, son las coanas, donde se ve la apertura hacia lo que corresponde a la faringe. Del mismo podemos observar las siguientes estructuras que corresponden a esta pared lateral, al hueso maxilar, al cornete inferior, ¿sí?, que tiene un propio hueso. En cambio, lo que es el cornete medio y superior pertenece al hueso etmoides, y la cara medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides, que pertenece al hueso esfenoides. Si nos vamos de esos huesos que se encuentran más anterior hacia posterior, vamos a encontrar la porción vertical del hueso palatino, todo como pared medial. Los huesos que corresponden a la pared inferior de la fosa nasal, la apófisis palatina del maxilar, que se encuentra anterior, y posterior al mismo, la lámina horizontal del palatino. Bien, entonces tenemos que la fosa nasal, ¿sí?, va a estar rodeado no solamente de estructuras como los huesos que delimitan su espacio, ¿sí?, sino también que va a estar retapizado con epitelio. Dentro de esta cavidad craneal vamos a tener estructuras, los senos nasales o paranasales. Estos mismos van a tener comunicación con la fosa nasal. Los senos nasales son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran en los huesos frontal, etmoides, esfenoides, maxilar superior, que se comunica con esta fosa nasal. Va a influir mucho en lo que es la respiración, la fonación y el calentamiento del aire, ¿sí? Ahí en la radiografía que se ve vista desde frente, se observan estos senos. El frontal, que se encontraría más superior, el etmoides, y más inferior, el seno maxilar. Bien, entonces tenemos lo que es la fosa nasal. Como límite posterior, si recordamos, son las coanas, que van a comunicarse con lo que es la faringe. La faringe va a tener 3 porciones. De superior a inferior va a ser la nasofaringe, también llamada rinofaringe, que se extiende de lo que es la base del cráneo hasta la vértebra C2. C2 me hago referencia a la cervical número 2. La segunda porción, la orofaringe o bucofaringe, que se va a extender de la vértebra C2, cervical número 2, hasta C4, cervical número 4. Y la laringofaringe, que se extiende de la vértebra C4, cervical 4, hasta la cervical C6, C6.
En la primera imagen tienen un corte sagital en donde cual están marcadas las porciones que ya mencioné, la nasofaringe, orofaringe, ¿sí? Y laringe está marcada ahí. La siguiente imagen está marcada lo que es solamente la vista posterior y las partes, nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Bien, la faringe es una estructura que va a presentar obviamente una mucosa, una fascia que la va a envolver como una capa de submucosa y músculos, ¿sí? Estos músculos son los constrictor superior de la faringe, constrictor medio de la faringe, constrictor inferior de la faringe. Sumado a esto lo que es el estilofaringeo y el palotofaringe. En la faringe, aparte de estos músculos, vamos a tener pequeñas estructuras, espacios, ¿sí? Que se van a denominar hiatos, por los cuales van a pasar elementos vasculonerviosos importantes. Vamos a tener un hiato superior que se va a encontrar entre lo que es la inserción del músculo constrictor superior y medio, por donde va a transcurrir el nervio glosofaringeo, que pertenece al par craneal número 9 de los pares craneales que lo vamos a ver cuando veamos neuro. El músculo estilofaringeo y el ligamento estiloioideo. El segundo hiato medio, este se va a encontrar entre las inserciones del músculo constrictor medio e inferior, por el cual va a transcurrir el ramo interno del nervio laringeo superior y arteria y vena laringea superior. Y por último tenemos el hiato inferior. Este va a encontrar su origen entre las inserciones de los músculos constrictor inferior. Por ahí va a transcurrir el ramo externo del nervio laringeo superior. La irrigación de lo que es la faringe va a estar dada por lo que es la carótida externa. No confundir con carótida interna, porque carótida interna, una vez que nace de la carótida común, no da ningún ramo a nivel del cuello, solamente una vez que ingresa al endocráneo, ¿sí? Ahí es donde va a dar las ramas que va a ser cerebrales. Entonces en el cuello no da ningún ramo. De la carótida externa vamos a tener ramos, la arteria faringe ascendente, la arteria facial, la arteria maxilar y la arteria tiroidea superior. Todas estas arterias van a irrigar a la faringe. Con respecto a lo que es la inervación, tenemos por un lado lo que es la motora y por otro lado la que es la sensitiva. La motora, excepto lo que es la región nasal, va a estar inervado por un plexo faríngeo. Este plexo va a estar dado por ramas del nervio vago, que es un par craneal, ¿sí? En este caso el número 10, que les repito con calma, lo vamos a ver cuando veamos neuroanatomía. Por ahora solamente nos alcanza con saber que es un nervio que pertenece a los pares craneales. Va a dar una rama del nervio laríngeo externo, desde la rama laringea superior del nervio vago, y un ramo del nervio glosofaringeo, que es un par craneal número 9. Excepto el estilofaringeo, que está inervado por un rama del nervio glosofaringeo. El resto está todo inervado por el vago. Entonces, inervación motora en su mayor parte por el nervio vago. La inervación sensitiva, según qué sector de la faringe, va a tener una inervación determinada. Si hablamos de la nasofaringe, vamos a tener que estar inervada por el nervio maxilar, ¿sí? Que pertenece
a una rama, ¿sí?, del trigémino, que es un par craneal también. La orofaringe, inervada por el nervio glosofaringeo, par craneal número 9, y la laringofaringe por el nervio vago. Bueno, en la imagen pueden observar el nervio vago y que da una rama. El nervio laringeo superior, ahí está marcado en ese caso lo que es el nervio laringeo externo, ¿sí?, que pertenece al laringeo superior. Si hay un ramo externo, va a haber un ramo interno, que lo vamos a ver más a continuación. Ya vimos la fosa nasal, vimos lo que es la faringe y continuamos con lo que es la laringe. Es una parte de la vía aérea, es el órgano esencial de la fonación, he aquí donde se encuentran las cuerdas vocales. Está compuesta por piezas cartilaginosas móviles entre las que se extienden unos repliegues membranosos, los pliegues vocales, que al pasar el aire produce la vibración y por ende el sonido. Se va a extender lo que es C4, C6 y va a tener características o estructuras, mejor dicho, que lo van a delimitar. Hacia arriba lo que es el hueso oioides, la lengua, y hacia posterior lo que es la faringe, porque si recuerdan, la última porción de la faringe va a tener comunicación con la laringe y va a tener comunicación con lo que es el esófago, que es lo que van a ver cuando vean digestivo. Y hacia inferior continúa con lo que es la tráquea. Durante la deglución al ingresar el alimento de la cavidad bucal pasa por la faringe. Al nivel de lo que es la laringe vamos a tener un cartílago, el epiglótico, que va a impedir que el bolo alimenticio ingrese por ahí. Este cartílago, la epiglotis, va a cerrar la vía aérea y evita que el bolo alimenticio ingrese a la vía aérea, sino que continúa hacia lo que es la faringe y esófago. Ahí marqué lo que es el hueso oioides. Es una vista, figura ahí lateral, yo diría que es una vista sagital de la estructura de lo que es parte, se ve la cavidad nasal, cavidad bucal y parte de lo que es la faringe y laringe. Bien, relaciones. Hacia anterior va a tener una relación estrecha con la glándula tiroides. Hacia los laterales va a tener relación con la carótida primitiva, carótida común y sus ramas, la vena yugular interna y el nervio vago. Estos tres elementos en sí forman el paquete vasculonervioso en el cuello. Y hacia posterior vamos a tener relación estrecha con la faringe y las glándulas paratiroides. Esta estructura no solo va a estar compuesta por un epitelio, una submucosa, sino por cartílagos. En este caso yo lo dividí en principales y accesorios. También se puede dividir en pares e impares. Principales tenemos el tiroides, cricoides, siempre en número de 1, aritenoides son 2, epiglotis 1, accesorios como el corniculado y cuneiforme, que son 2 en cada caso.
vamos a encontrar también articulaciones dadas entre los cartílagos como el crico tiroideo, que está dado por el cricoides y tiroides, crico aritenoide, dado por el cricoides y el aritenoides, y el aricorniculado, aritenoides y corniculado. Esas son articulaciones entre los mismos cartílagos. Y va a presentar membranas. Vamos a tener lo que es la membrana tiroidea, que tiene una característica porque por ahí pasan los vasos laringeos superiores y ramos internos del laringio superior. Una membrana cricotiroidea, que va del cartílago cricoides al tiroides. Membrana cricotraqueal, que va del cartílago cricoides a la tráquea, anillo traqueal en este caso. Y una membrana ioepiglótico, que va del cartílago epiglotis al ioides. Bien, hasta ahora lo que vimos es su constitución anatómica. Por un lado tenemos los cartílagos impares, tiroides, cricoides, epiglótico, y cartílagos pares, aritenoides, corniculado, cuneiforme. A su vez, estos cartílagos van a estar revestidos o cubiertos por músculos intrínsecos que unen la laringe con las regiones vecinas y músculos intrínsecos propios de este sector, que pueden dividirse en pares e impares. Con respecto a los músculos extrínsecos, los podemos subdividir en músculos que se van a insertar en el hueso ioides, por arriba y por abajo. Los que se insertan por arriba del hueso ioides son supraioideos. Su función va a ser elevar lo que es la laringe. En ese caso tenemos marcado al digástrico, al miloioideo, al estiloioideo, y el genioideo no, porque no se puede observar en la imagen, pero está a un costado, por eso no tiene ninguna flecha. Después, músculos que se van a insertar por debajo del hueso ioides, los denominamos infraioideos, que son depresores de la laringe. En este caso tenemos al homoioideo, ahí está marcado uno de sus vientres, el tiroioideo, que va de tiroides, cartílago tiroideo al hueso ioideo, externo tiroioideo, ¿sí? Que va parte del esternón a lo que es el hueso ioides, y el esternoioideo, que va parte del hueso del esternón al ioides. Con respecto a los músculos intrínsecos, vamos a tener por un lado, se clasifican en aductores, que cierran la glotis, y abductores, que abren la glotis. Aductores tenemos en el caso cricotiroideo, el cricotiroideo lateral, el tiro aritenoide, el aritenoide transverso, aritenoide oblicuo, vocales. Y los abductores, cricoaritenoides posterior. Vamos a comenzar con los aductores, que son los que cierran la glotis. El cricotiroideo presenta dos vientres, uno transversal y uno más longitudinal, tanto a la derecha como a la izquierda. En ese caso tiene una vista de la derecha. Y en una vista izquierda, inferior a este, se observa el cricoaritenoideo lateral y el tiroaritenoideo, que va del tiroides al aritenoides. En una vista posterior se puede observar el aritenoide transverso y aritenoide oblicuo.
Y en una vista superior se puede observar a lo que son los músculos vocales. Todos estos músculos son aductores que cierran la glotis. Los músculos abductores tenemos los que permiten la apertura de la glotis. En este caso solo marcado el cricoaritenoideo posterior, que son 2 porciones. Si hacemos un corte coronal en lo que es la laringe, vamos a observar espacios. Un espacio supraglótico, una región denominada glotis y una región subglótica. Delimitamos superior e inferior. Superior tendríamos lo que es el vestíbulo laríngeo, parte de lo que es el cartílago epiglótico, y hacia inferior vamos a tener lo que es la tráquea, parte de lo que son los anillos traqueales. Lo que quiero que observen de esta imagen es las cuerdas vocales. En este caso las cuerdas vocales falsas o cuerdas vocales superiores lo pueden encontrar. Por debajo de estas mismas presentan las cuerdas vocales verdaderas, que a diferencia de las anteriores, ¿sí?, en ambas no se va a emitir sonido, sino que en estas, las inferiores, va a producirse sonido al pasar el aire. La vibración del aire, por pasar por este medio, por este espacio, produce el sonido. Seguimos con la misma imagen en un corte coronal. Entre las cuerdas vocales verdaderas vamos a encontrar un pequeño espacio que es la glotis. Y a los laterales, ¿sí?, entre lo que es las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas, encontramos un espacio que se llama ventrículos. Ahora, si hacemos un corte sagital en lo que es esta porción, la laringe, vamos a observar de superior a inferior el hueso hioides, el cartílago epiglótico, parte de lo que es el cartílago tiroides, parte de lo que es el cartílago cricoides y cartílago traqueal. Y elevaciones que pertenecen a los cartílagos cuneiformes y corniculados. Ahí lo que se está marcando son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Esta región va a estar irrigada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, que va a dar la arteria laringea superior. Y la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia, que va a dar la arteria laringea inferior. Este esquema lo encontré en internet, me parece muy bueno, en donde se observa en la imagen, en la parte más inferior hacia la derecha, la arteria aorta, donde está marcada la rama de la arteria subclavia izquierda, que a su vez va a dar la rama del tronco tirocervical izquierdo, desde el cual emerge la arteria tiroidea inferior,
De esa misma va a emerger la arteria laringe inferior. Después tenemos la arteria carótida común izquierda. Que va a dar rama a la carótida externa. Y a su vez va a dar la arteria tiroidea superior. Que da la rama a la arteria laringe superior. Eso con respecto a lo que pertenece a lo que es izquierda. Recuerden que a la derecha vamos a tener el tronco brachiocefálico, del cual va a emerger la subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. No confundir lo que es la izquierda de lo que es la derecha. La inervación va a estar dada tanto en lo sensitivo y motor por el nervio laringeo superior, por su ramo interno y externo, y el nervio laringeo inferior o recurrente. Ya hablamos de lo que es fosa nasal, lo que es la faringe, lo que es la laringe. Vamos a comenzar con lo que pertenece al tórax, que ya vieron cuando vieron cardiología con Erika. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos la pared torácica, compuesta por músculos, fascia, tejido celular subcutáneo y piel. Por costillas, 7 costillas verdaderas que se van a articular con un cartílago propio en el esternón, 3 falsas unidas por un cartílago común y 2 flotantes que son libres y no toman contacto con el esternón. Dicho esternón va a presentar un manubrio, un cuerpo y una apófisis sifoides. En cuanto a lo que es tórax, la parte posterior va a estar dado por lo que es la columna vertebral, la región torácica. Va a tener vértebras torácicas que tienen características particulares. Un cuerpo vertebral en forma de corazón, un agujero vertebral circular, unas láminas anchas, apófisis articulares superiores e inferiores, apófisis espinosa alargada y una apófisis transversa que es posterolateral, que es más pronunciada en estas vértebras torácicas. Esa es una imagen de una vértebra torácica en la cual se observa el cuerpo. Se observan las fositas costales en el cuerpo y parte en lo que es la apófisis transversa. Ahí se va a dar la articulación con la costilla. Un pedículo que permite la unión entre el cuerpo y la apófisis transversa. Las apófisis articulares superior e inferior que permiten la articulación entre una vértebra torácica con otra. Y una apófisis espinosa que es alargada, acentuada más hacia inferior la punta. Que en medio vamos a tener láminas que permiten la unión con el resto del arco del cuerpo de la vértebra. Ya hablamos de entonces lo que es tórax, lo que son los músculos. Ahora vamos a ver que está formado por lo que es el pectoral mayor, pectoral menor inferior a este, serrato anterior, serrato posterior, escalenos, escaleno anterior, medio y posterior, músculo subcostal y músculo transverso del tórax. Cabe mencionar que tenemos también los músculos intercostales,
internos, íntimos y externos entre cada costilla, y que por el borde inferior de cada costilla transcurre el paquete vasculo nervioso que lo va a irrigar e inervar. Lo que es el tórax va a producir un mecanismo por el cual va a ingresar aire durante el proceso de lo que es la inspiración, en el cual se va a aumentar el diámetro, el volumen, permitiendo que el oxígeno que cuando ingrese tenga más capacidad. Y un momento en el cual va a ingresar, se va a producir la expiración, en el cual se elimina lo que es el dióxido de carbono. Este proceso de inspiración y expiración, ¿sí?, va a estar diferenciado porque la inspiración es un proceso activo en el cual, aparte de que las dimensiones de tórax cambian, aumentan de tamaño, el diafragma desciende. Entonces hay mayor capacidad de volumen que ingrese al tórax de oxígeno. En cambio, la expiración es un proceso pasivo. El diafragma vuelve a ascender y vuelve toda su normalidad, lo que son los movimientos de las costillas. Entonces, durante la inspiración, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, el diafragma se contrae y tira los pulmones hacia abajo, dando mayor capacidad de ingreso de oxígeno. La caja torácica aumenta de volumen y el aire entra en los pulmones. Durante la expiración, los músculos intercostales se relajan, las costillas bajan, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye de volumen, volviendo a su normalidad, y el aire sale de los pulmones. Entonces la inhalación es cuando el aire ingresa a los pulmones. Los principales músculos son el diafragma, primeramente, y los intercostales externos. Los que lo ayudan en este proceso son los esternocleidomastoideos, el serrato anterior y escalenos. Durante la exhalación, ¿sí?, el aire sale de los pulmones, principales son el diafragma, que se va a relajar en este caso, y los que lo ayudan son el recto abdominal, intercostales internos. Ya lo mencionamos, pero ahora vamos a ver un poquito en más detalle el músculo principal de la inspiración, el diafragma. Presenta forma de cúpula, un centro frénico de aspecto nacarado, con 3 prolongaciones: anterior, derecha e izquierda. Fascículos musculares externales, costales y lumbares, donde da la inserción, y principal músculo inspirador que dilata el tórax y comprime la cavidad abdominal. Por este músculo va a presentar espacios, hiatos diafragmáticos, por el cual van a salir estructuras o ingresar estructuras de lo que es la parte del abdomen al tórax o del tórax al abdomen. Esto se va a dar a distintos niveles si consideramos lo que es la columna vertebral como punto de anclaje. Vamos a tener que el orificio esofágico, que está a nivel de la T10, que significa torácica número 10, va a pasar el esófago junto con el nervio vago derecho e izquierdo. Después tenemos el orificio aórtico a nivel de T12, que significa torácica número 12, pasa lo que es la arteria aorta con el conducto torácico, y el orificio de la vena cava inferior,
que está a nivel de T8 y T9, donde transcurre lo que es la vena cava inferior, nervio frénico derecho. Estas estructuras que se pueden ver en la imagen inferior, donde se está marcada lo que es anterior, tal el caso de lo que es esternón, posterior lo que es la columna vertebral, y se observa que de anterior a posterior tenemos el orificio de la vena cava inferior, esófago y aorta. En cuanto a su irrigación e inervación, la irrigación va a estar dada por la arteria torácica interna, que es rama de la arteria subclavia. A su vez, esa arteria va a dar arterias musculofrénicas cerca ya de lo que es el diafragma, que van a dar irrigación a la parte muscular anterior y lateral del diafragma. Y arterias frénicas superiores, que son ramas directas de la aorta torácica, que da irrigación a la porción lumbar costal del diafragma. Y arterias frénicas inferiores, que son ramas de la aorta abdominal, que va a dar irrigación a la cara cóncava del diafragma. La inervación va a estar dada por el nervio frénico tanto de la derecha como de la izquierda, que son nervios que pertenecen al plexo, que hasta ahora no lo vimos, que solamente vamos a decir que pertenece a un plexo que se encuentra en la región del cuello, un plexo cervical. Y también a este mismo le podemos sumar los 6 últimos nervios intercostales. Interiormente de lo que es el tórax vamos a tener estructuras. En este caso es lo que es la tráquea. Se inicia en el borde inferior del cartílago cricoides, correspondiente a C6, a cervical número 6. Termina a nivel de T4, T5, en lo que se denomina la bifurcación traqueal, que se puede encontrar en algunos libros como Carina, y va a presentar una porción cervical y una porción torácica, y una longitud de 13 centímetros en total, 6 centímetros de los cuales en el trayecto cervical. Su configuración está dada por cartílagos traqueales, que son arcos abiertos hacia atrás, compuesta de 15 a 20 anillos o arcos traqueales que tienen una membrana fibrosa que se encuentra entre los arcos traqueales y una membrana traqueal, que son músculos lisos dispuestos transversalmente, y una mucosa que posee cilias, vibratiles y glándulas mucosas. En la imagen que pueden observar en la tráquea hay un corte que se le hace, en el cual se observa el anillo traqueal hacia anterior y hacia posterior músculo, y la estructura que continúa hacia posterior es el esófago. Este va a presentar relaciones a nivel cervical y torácico. Cervical va a tener relación anterior con la glándula tiroides y paratiroides, hacia los laterales el nervio laringio recurrente, arteria carótida común, yugular interna, nervio vago, hacia posterior el esófago cervical. Y relaciones torácicas hacia anterior glándula del timo. En esta imagen no se observa, lo que sí podemos apreciar es la aorta, parte de lo que es el callado, la vena y arteria brachiocefálicas, hacia los laterales el nervio vago, la vena ácigos, vena cava superior, nervio frénico. Posterior el nervio recurrente. La irrigación va a estar dada por un sector superior e inferior.
El sector superior va a estar irrigado por la arteria tiroidea inferiores, que son ramas de la arteria subclavia, y el sector inferior por las arterias branquiales, que son ramas de la aorta torácica. La inervación va a estar dada por parasimpático por el nervio vago y nervio laringeo recurrentes, y parte simpática por el tronco simpático, en especial el ganglio cérvico-torácico. Los bronquios son la continuación de la tráquea a partir de la carina. Presentan forma cilíndrica hueca aplanada por detrás. Nacen de la bifurcación traqueal a nivel de T4, donde tenemos un bronquio fuente derecho que va a ser más vertical, más ancho y más corto, de 2,5 centímetros aproximadamente, y un bronquio fuente izquierdo oblicuo y más largo, de 5 centímetros aproximadamente. Entonces podemos decir que si una persona ingiere algún elemento, tal es el caso en los niños pediátricos, que generalmente encuentran algo y se lo colocan en la boca, por ejemplo una canica, ¿a dónde iría? A parar, pasaría por lo que sería la cavidad bucal, faringe, laringe, y llegaría hasta el bronquio. En este caso el bronquio fuente derecho, porque presenta una región más vertical, una longitud más corta, pero mucho más ancha. Entonces, si hay una obstrucción en los bronquios, se puede sospechar principalmente el bronquio fuente derecho. Por último, lo que es la segmentación broncopulmonar son la parte de lo que es la unidad anatómica, funcional y patológica, si en el caso que tenga células que le dan esa característica. Los pulmones van a ser dos, van a presentar una cara mediastínica, una cara lateral, que va a ser costal, y una cara inferior, que es diafragmática. Un vértice, un orificio superior de tórax, y dos bordes, un anterior que es filoso y un borde que es romo. Una base que presenta una cara diafragmática. Con respecto a lo que es la segmentación pulmonar, sabemos que cada lóbulo se divide en varios segmentos. Si tenemos un pulmón del lado derecho, va a presentar 3 lóbulos. A su vez, se va a dividir en segmentos pulmonares, y cada uno de ellos va a presentar relación estrecha con un bronquio, una arteria y una vena. En la imagen tienen una forma de recordar lo que es la segmentación pulmonar derecha y una regla memotécnica. Los de arriba apostarán, el del medio se lame y los de abajo superviso mediante la postura. Es una regla que la pueden usar o no. Hay personas que con una regla memotécnica les ayuda, les facilita. Hay otras que no necesariamente la usan. Con respecto a lo que es la segmentación pulmonar, en este caso el pulmón va a presentar 2 lóbulos, y a su vez cada lóbulo va a estar segmentado con un bronquio, y sin olvidar que cada bronquio va a estar unido con una arteria, una vena. Acá la regla mnemotécnica es: Antonio pica postres con su lengua superinflamada, y abajo superviso un antiguo postre latino. Lo mismo que dije anterior con la imagen, la pueden usar o no, depende de cada uno. Bien, entonces los pulmones vamos a tener que presentar cisuras menor o transversal, una cisura mayor o oblicuo en el caso del derecho. Entonces tenemos 3 lóbulos. En el caso de un pulmón izquierdo,
podemos tener solo una cisura mayor u oblicua. Lo que se puede observar de esta cara, que es costal de ambos pulmones, es como una pequeña depresión en cada una, que asemejaría a lo que es la relación estrecha con las costillas. En esta imagen, donde pueden observar un pulmón derecho, porque presenta delimitado a las dos cisuras, en el cual se observa unas estructuras en color rojo, color azul y uno en el mismo color prácticamente el pulmón, pero se delimita bien una forma de un cartílago, ¿sí? En este caso sería parte de lo que son los bronquios. Hay una regla mnemotécnica para recordarse esas estructuras, cómo ingresan al pulmón. En el caso del pulmón derecho es bravo, que corresponde a bronquio, arteria y vena. En el caso del pulmón izquierdo, donde la regla mnemotécnica es abrevio, que corresponde a arteria, bronquio y vena. También se puede observar las impresiones de las estructuras. En el caso del pulmón izquierdo, la impresión de la parte del corazón, la depresión parte de lo que es el esófago y parte de lo que es hacia los cuerpos vertebrales. En esa cara mediastínica donde se observa el ingreso y el egreso de elementos, podemos encontrar un pedículo, que es el conjunto de elementos que ingresan y egresan de un órgano, y un hilio, que es el sector de la superficie del órgano por donde ingresa el pedículo. Por el mismo van a ingresar los bronquios, las arterias y las venas. La vascularización en este caso va a tener doble, una que es funcional dada por las arterias pulmonares y una que es nutricia dada por las arterias bronquiales. Cada pulmón va a estar envuelto por una pleura, que es una serosa que envuelve el pulmón. Hay una por cada pulmón, la cual se repliega a nivel del pedículo. Eso da paso a lo que es la arteria, bronquio y vena, y presenta dos hojas, una hoja visceral que va a estar en contacto con el órgano y una hoja parietal que estará más alejada con lo que es la estructura en el tórax. En esta imagen lo que pueden observar es una placa radiográfica donde se observan marcaciones de las distintas costillas en distintos colores, la silueta cardíaca, donde está marcado el ventrículo izquierdo, parte de lo que es aurícula derecha, aurícula izquierda y los vasos, que en este caso tenemos el tronco de la pulmonar y el botón aórtico. Inferior a esto, lo que es la cavidad torácica, vamos a tener el músculo del diafragma, que va a limitar esta cavidad, y la cámara gástrica, que se observa que tiene estrecha relación con lo que sería el estómago, la cámara gástrica, que tiene estrecha relación, con lo que es el corazón, separada por el músculo del diafragma. Bueno, espero haber sido clara en lo que las imágenes. Si no, cualquier duda, tiene mi mail. Yo esto ahora lo subo al chat y espero que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro, que será por algún medio de comunicación que les estaremos avisando a la brevedad. Muchas gracias por su tiempo.